Este plato lo preparaba en un restaurante con estrella Michelin y los clientes quedaban impactados. Hoy te enseño cómo hacerlo en casa para que sorprendas a cualquiera. Vamos a empezar haciendo la salsa. En un caso colocamos un poco de mantequilla y un poco de aceite y le añadimos la chalota picada. La vamos a rehogar nada, unos segundos. 30 segundos hay suficiente. Le añadimos las cabezas. En mi caso era gamba langostinera, pero si tenéis de cigalas o cabezas de langostinos o cabezas de gambas, lo que tengáis a mano. Y la sofreímos un poco. Y ahora, con la ayuda de una mano del mortero, apretamos un poco para extraer bien los jugos de las cabezas. Ahora añadimos una cucharada de concentrado de tomate, nos aportará un poco de dulzura a la salsa. Lo removemos bien y le vertemos el coñac. Para que aromatice no lo flambeamos, lo dejamos reducir, mezclamos bien y lo dejamos reducir casi a seco. Esta salsa que estamos haciendo en la cocina del restaurante es una base. Se utiliza para muchas cosas. Normalmente le llamamos salsa cardinal, aunque tiene pequeñas variaciones. Una vez nos ha reducido el coñac, le añadimos el caldo pescado. No fumet, un caldo pescado bien hecho. Nos aporta mucho sabor. Si le añadimos solo fumet nos queda demasiado floja la salsa. Y una vez nos ha reducido el caldo pescado, para ligar todo y hacer una salsa suave, cremosa, le añadimos la nata y lo dejamos reducir un par de minutitos. Es la hora de pasarlo por el chino, apretando bien con el mortero que habíamos usado antes. Si te está gustando la receta, danos un like, suscríbete. Un pequeño gesto tuyo significa mucho para nosotros. Muchas gracias. Vamos a empezar con el relleno. Picamos los langostinos, primero a rodajas. Después les pasamos otra vez el cuchillo. Nos tienen que quedar como una cebolla picada, gruesa. No tiene que ser un puré, simplemente picado así, que nos quede como una cebolla picada. De momento los guardamos en un bol. Ahora en una sartén vamos a colocar un poco más de mantequilla y un poco de aceite de oliva. Le añadimos la cebolla picada y la vamos a fuego suave sofriendo, que se ablande. Una vez está sofrita le añadimos la harina. Es como si estuviéramos haciendo una bechamel, esto sería el roux, pero simplemente con cebolla. Trabajamos la harina, la cocemos para que pierda el gusto a crudo y le vamos añadiendo poco a poco el caldo de pescado. Que vaya cogiendo, que no nos haga grumos, que vaya espesando. Por eso os he dicho que se parece mucho a una pasta de croquetas. En este momento es la hora de añadir un poco de nata. Nos dará la suavidad y la cremosidad que necesita. Poca. Ya veis que no le he echado mucha. A continuación le añadimos los langostinos que teníamos picados y removemos todo bien. ¿Veis que queda como una masa espesita? Pues es esto. No es nada más. Y finalmente añadimos un poco de la salsa cardinal, de la salsa mariscal que teníamos hecha, para darle fuerza, un poco de potencia, para que tenga sabor. Y nos queda el truquito final. Un poco de zanahoria cortada en brunoise muy fina que nos dará este toque crujiente, el factor sorpresa que necesita el plato. Para finalizar añadimos cebollino picado, cibulet o perejil picado, una hierba fresca, lo rectificamos de sal y lo pasamos a un bol o un tupper, donde queráis. Lo tapamos con papel de film, lo cubrimos para que no haga costra y lo reservamos para que enfríe. Vamos a poner en remojo las placas de lasaña. Yo voy a hacer una lasaña circular. Vosotros en casa, si no os queréis complicar, la hacéis cuadrada. Ponéis las hojas que necesitéis, pero remojarlas. 30 minutos. Ahora, una vez remojadas, las voy a troquelar. Es decir, en el molde que las voy a hacer, voy a cortar círculos. Cada lasaña llevará 6 capas de pasta. Corto los círculos, ahora cojo el molde, lo pongo encima de un papel y forro el interior del molde con una hoja de acetato. Pero por eso os he dicho, si lo hacéis en una placa cuadrada, este paso os lo saltáis. Aquí lo bueno es el relleno y la salsa. Forrar el molde con el acetato ayuda luego al desmoldado. Vamos a montarlo. Colocamos abajo de todo una capa de pasta y le colocamos un poco de relleno encima. Otra capa de pasta y repetimos la operación hasta haber colocado 6 capas de pasta.
Si lo hacéis en casa en una bandeja, considerar que la salsa cardinal, la salsa marisco que tenemos hecha, es la bechamel, el relleno es el relleno y la pasta es la pasta. Lo hacéis como siempre, por capas, acabando con una capa de salsa cardinal y espolvoreando con queso rallado, como siempre. Esta lasaña que hoy os muestro aquí formaba parte de un menú de degustación en el restaurante. Era el cuarto plato de 10. Vamos a hornearlo. He cubierto las lasañas con un papel untado con aceite. Le pongo otra placa encima. Esto lo hago para que no se seque. Si en casa lo hacéis con una bandeja grande, solo tenéis que espolvorearlo con el queso, como hemos hablado, y lo ponéis en el gratinador hasta que esté bien dorado. Vamos con el emplatado. Hemos desmoldado la lasaña y ahora con cuidado la disponemos en el centro de un plato sopero. Y veis las capas. Con cuidado, porque es fácil de que se desmonte, añadimos la salsa cardinal por encima, abundante, bien caliente. Para finalizar, decoramos con un poco de hierba fresca y ya está lista para servir. Espero que os haya gustado. A ver si intentáis hacerla, aunque sea en formato grande, y me comentáis cómo os ha salido, qué habéis encontrado, si ha triunfado y todo lo que sea necesario. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo.